Saludos a todos, ¿cómo están el día de hoy? Dios les bendiga. Bueno, es un placer para mí poder compartir con ustedes el día de hoy el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude con el estudio del día de hoy, que sea de bendición para todos nosotros. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que por favor nos limpies de todo pecado, que nos deje el entendimiento a través del Espíritu Santo para comprender en qué consiste este primer capítulo de la carta a los Corintios. Y, Señor, danos un corazón humilde con un deseo de servirte, de conocerte de una manera más íntima y de glorificarte. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu amor y misericordia. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar con la carta, me gustaría poder leer unos cuantos versos del capítulo 18 del libro Hechos de los Apóstoles. Es simplemente para que haya una continuidad, sepamos de dónde viene esta iglesia de Corintios, dónde se originó. Así tenemos un poquito más de entendimiento de algunos detalles para comencemos a estudiar el primer capítulo de la segunda carta de Corintios. Así que les voy a hacer una breve lectura de algunos versos del capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles. Les pido mil disculpas si hay ciertas palabras que se me hacen un poquito difíciles de pronunciar. La versión Reina Valera no es la más fácil para mí de leer. Comienza diciendo de esta manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Tengo aquí un mapa, no estoy muy seguro que ustedes lo puedan ver. Voy a hacer lo posible. Vamos a ver si esto funciona. Espero que sí. Está pequeño el mapa. Como le digo, no estoy seguro que lo puedan leer. Pero Pablo está aquí en Atenas. Va a ir a Corinto, que está aquí. Esta es la región de Acaya, el sur de Grecia. Y la parte norte es la parte que se conoce como Macedonia. También lo vamos a mencionar a través del estudio. Así que era para que tuviesen una idea. En una porción de la carta dice que Pablo tenía el deseo de venir a Macedonia, venir a Corinto en su camino a Macedonia, y que ellos de esa manera recibieron la bendición y también él de estar con ellos. Y luego de regreso de Macedonia pasar otra vez por Corinto y que ellos fueran los que le enviaran en su camino a Jerusalén. Así que nada más quería que tuviesen eso en perspectiva. La mayoría de las Biblias, tal vez no todas, pero la mayoría tienen mapas en la parte de atrás, así que siempre es bonito tener una visión de qué es lo que estamos hablando o de qué es lo que se está leyendo en la Biblia. Así que comienzo nuevamente. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y esto se refiere a tiendas de campaña, no a construir tiendas de abarrotes, donde venden productos. Continuamos el verso 4, dice lo siguiente: y discutía en la sinagoga con todos, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. El día de reposo es el día de descanso para los judíos, el día que llaman el Shabbat o el día sábado, como nosotros lo conocemos. Y él se dedicaba precisamente en ese día a ir a donde estaban los judíos y comenzar a hablar con ellos con respecto a las Escrituras, procurando apuntarles por medio de Moisés y de los profetas, dándoles la dirección a que conocieran quién es Jesucristo. Por medio de estas escrituras era capaz de dialogar con ellos, aunque aquí lo dice discutir, y muchas veces un diálogo termina en discusión. Pero quería enseñarles y persuadir a los judíos para que conocieran a Cristo. Así que él persuadía a aquellas personas que estaban en la sinagoga los días de reposo, tanto a los judíos como a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El trabajo del cristiano
es dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Muchas veces uno piensa y asume la responsabilidad que el trabajo del cristiano es convertir a otras personas al cristianismo, pero eso es un grave error, porque a la final del día solamente Dios tiene el poder de cambiar nuestros corazones y de darnos una inclinación para comprender y entender el Evangelio y aceptarlo. Nosotros lo más que podemos hacer es compartir el mensaje del amor de Dios, ese amor que es tan grande, como dice en Juan 3:16, por cuanto Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que creyese en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Uno puede proclamar eso. El Evangelio consiste en 4 elementos históricos, que Cristo vino a este mundo a morir por el pecado, eso lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cristo vino al mundo a morir por el pecado, según las Escrituras, fue enterrado 3 días más tarde, resucita entre los muertos, según las Escrituras, y se manifiesta vivo a un gran número de personas. Entonces nuestro trabajo es compartir eso, y eso es exactamente lo que dice aquí en el verso 5, que Él se había dedicado por completo, por entero, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes son estos? Bueno, los judíos que están escuchando, ellos escuchan eso y se oponen, rechazan el mensaje. Entonces aquí dice, les dijo, sacudiéndose los vestidos, esa era una manera de demostrarles a ellos que ni siquiera el polvo que se recoge en esa tierra es merecedor de irse con aquel que está compartiendo la palabra. Así que Él les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Con eso quiere decir, yo no tengo ya nada que ver con su perdición, por cuanto mi trabajo se cumplió. Les di la palabra, ustedes la rechazaron. Yo estoy limpio de esa condenación que ustedes habrán de recibir. De ahora en adelante iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, con respecto a la casa, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Así que nos estamos dando cuenta que la labor de Pablo se estaba cumpliendo. La gente está creyendo, están aceptando a Jesucristo, se están acercando, por supuesto, a Él como un pueblo que quieren al Señor, quieren al Salvador, y son bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué Dios le diría a Pablo no temas? Yo creo que le decía eso porque existía un temor que Pablo estaba sintiendo. Acuérdense, él viene de predicar en diferentes regiones, diferentes ciudades, y a donde quiera que va, lo maltratan, lo golpean, preso, pasando hambre. Entonces que está pensando, lo más seguro me va a pasar lo mismo aquí. Pero aquí Dios le está diciendo, o el Señor le está diciendo, que no se preocupara. Ya tuvo una visión, tranquilo. Hay mucha gente aquí, no te va a pasar nada. Pero miren qué interesante es esto. Dice en el versículo 11. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que ahí está. Ese trabajo que Dios está obrando por medio de Pablo se va a convertir en la iglesia de Corinto. Pablo luego va a partir de allí. Pero a Pablo le va a llegar noticias de que la iglesia no se está comportando como debería comportarse. Pablo responde a estas noticias con una carta que los va a leccionar, los está corrigiendo. Una carta que el mismo Pablo considera una carta muy fuerte que tuvo que escribirles, que es la primera carta a los Corintios. La iglesia no se porta siempre como Dios quiere que se porte. O sea, la gente, podemos ser salvos, pero con todo y eso existe tanto de nosotros, en nosotros mismos, que no siempre somos dignos representantes de ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Y de ahí podemos partir a la segunda carta, porque ahora Pablo va a recibir noticias de que la carta, después de que no había sido muy bien aceptada, Pablo va a conversar con ellos, Pablo se va a ir nuevamente, Pablo va a luego mandar una segunda carta, y es la carta que estamos viendo en este momento, porque él recibió noticias de que el pueblo de Corinto
eh, reconoció su error y ahora quiere portarse como Dios manda. Así que vamos a recoger o vamos a continuar con la segunda carta de los Corintios y comenzamos con el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, les mostré el mapa, ¿verdad? Acaya, una vez más, la región sur de Grecia. Pero aquí hay ciertos elementos bien importantes. Pablo se describe a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa en el griego enviado. Pablo es enviado por Jesucristo a llevar este mensaje a todas las personas, principalmente a los gentiles. Y él es enviado por la voluntad de Dios. Pero luego dice que también junto con él está el hermano Timoteo. Y al mismo tiempo dice que le está mandando saludo a toda la iglesia de Dios. Eso es algo bastante importante, porque hoy en día hay personas que se sienten dueñas de la iglesia. Pastores que dicen, mi iglesia, donde mando yo, donde se hace lo que yo diga. La iglesia nunca ha sido de un pastor, nunca ha sido de ningún líder espiritual. La iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesta por todos los hombres y mujeres que por la gracia de Dios se han salvado, han nacido de nuevo. Entonces tú, que aceptaste que la palabra de Dios es real, como pecador mereces el castigo del infierno, mas por la gracia de Dios has sido vivificado en el Espíritu, reconoces que Cristo murió por tus pecados, resucita de entre los muertos, y eres capaz de decir con tu boca, porque lo crees en tu corazón, Jesús, tú eres mi Señor. Cuando una persona tiene esa actitud de corazón, esa persona ha nacido de nuevo, porque lo que está diciendo con la boca es que tiene un corazón que desea humillarse en todo momento ante Dios para servirle. Así que en este caso, estamos hablando de Pablo, el siervo de Dios, el apóstol, enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios, junto con Timoteo, se comunica con la iglesia de Dios, que está en Corinto, y con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son personas especiales, los santos son personas comunes, hombres y mujeres que por la gracia de Dios han sido apartados para el Evangelio, salvados por gracia, y que están en la región de Acaya. Continúa diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Va a ser bien interesante lo que estamos por leer. Y voy a leer en varias oportunidades la misma palabra, consolación. La palabra en otras versiones, yo leo las versiones en inglés, es comfort, es la palabra que se utiliza en inglés, que viene de la palabra latina, conforte o confortus. Y son dos palabras en realidad, es una conjunción de dos palabras. Con significa algo que se une a ello, y después fortus, que es fuerza. Así que si hablas español, por supuesto reconoces la unión de esas dos palabras. Comfort o comfort, con fuerza. Esas dos palabras se unen y se convierten en esta palabra, que es confortar, que es dar fuerza. Y todos nosotros siempre estamos pasando por situaciones que necesitamos una fuerza que es sobrenatural. A mí muchas veces me pasa por la mente cuando pienso en aquellas personas que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y pienso, ¿cómo hacen para poder vivir? No, había una época en la que yo también estaba en la situación que estaban ellos. Yo no conocía quién era Jesús. Ciertamente puedo decir que tal vez era religioso, pero esa relación con Cristo yo no la tenía. Yo no era capaz de reconocer su misericordia, su obra, su voluntad para mi vida. Y vivía básicamente para complacerme a mí mismo. Ahora, con todas mis fallas, me doy cuenta que el propósito de vivir es complacer a Dios. Pero continuemos. ¿Qué verso me quedé? Sigamos con el verso 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros, o con que nosotros somos consolados por Dios.
Es común en nuestra vida que no queramos sufrir. Yo no conozco a muchas personas que sean capaces de decir que ellos quieren sufrir. No, yo no conozco a ninguna en particular. Posiblemente las hay personas que digan yo quiero sufrir. A mí me encanta el sufrimiento. A veces actúan de una manera que pareciera indicar que en realidad les gusta, porque toman decisiones que a la final les traen mucho sufrimiento en su vida. Pero no conozco a ninguno particularmente que diga de manera voluntaria yo quiero sufrir. Ahora bien, o de manera puntual. Pero aquí nos está diciendo que nosotros vamos a pasar por tribulaciones, pero que Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a consolar en todas y cada una de esas tribulaciones. La palabra, como les mencioné, confortos, que significa confortar o dar fuerza, me parece que también se aplica bastante bien en todos estos pasajes, junto con una palabra similar que sería el consolar. Consolar se siente como cuando alguien viene a tu lado y te pone la mano encima y te dice no te preocupes, sigue adelante, todo va a estar bien, ¿sabes? Dios te ama, siéntete mejor. Y confortus o con fuerza pareciera alguien que te agarra y te levanta y como si fuera que te pone, no sé, digamos como uno de esos, creo que son como unas pecheras o algo, que se ajustan también a la cadera y te obliga a estar derecho. Y yo creo que son las dos cosas. Dios viene a nuestra vida en momentos difíciles para enderezarnos y darnos ese porte de seguir adelante. Yo estoy contigo, te doy fuerza y al mismo tiempo con el Espíritu Santo diciendo que Él te ama y que Él te va a ayudar para que en ese momento difícil no pierda la fe, no vayas a desfallecer. Y de esa manera veo aquí que nos dice que con la misma consolación que somos nosotros consolados por Dios, vamos a consolar a otros cuando ellos también estén pasando por otras aflicciones. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hay dificultades que abundan en nuestra vida por malas decisiones, pero hay dificultades comunes dentro de la vida del cristiano que son por el simple hecho de existir en un mundo caído, un mundo pecaminoso. Hay aflicciones que nosotros compartimos con Jesucristo. Jesucristo no solamente murió por el pecado, esa no la estamos compartiendo, pero el hecho de que era un hombre justo, un hombre que servía al Señor, ya le trae de por sí enemigos. Eso te va a pasar a ti y a mí si estamos viviendo para el Señor. Pero de la misma manera como compartimos estas aflicciones con Cristo, también de manera abundante, por medio de Cristo, también abunda para con nosotros esa consolación. Pero si somos atribulados, Pablo les está explicando, si él está siendo atribulado, o si cualquier cristiano que sirve a la iglesia está siendo atribulado, aquí te explica la razón para ello. Dice, es para vuestra consolación y salvación. El propósito de nuestro sufrimiento dentro de la iglesia es para que otras personas sean también consolados y reciban el don de la salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. O sea que dentro del sufrimiento o dentro de la consolación, obra de igual manera para la consolación de otros y para la salvación de otros. La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que, así como tú ves a un líder, en este caso Pablo, que está sufriendo, la gente que estaba dentro de la iglesia tenía que reconocer que ellos también iban a pasar posiblemente por esa clase de sufrimientos y tribulaciones. Pablo, en su carta, en su epístola a Timoteo, le dice a Timoteo, Timoteo, tú has visto las aflicciones que yo he sufrido y el estilo de vida que yo he sufrido. Dice, sígueme, Timoteo. Así como yo sigo a Cristo, tú sígueme a mí. Y le está invitando a ser partícipe, no solamente del ministerio, sino partícipe del sufrimiento. El verso 7 dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La confianza de Pablo no titubea en este caso, le está diciendo a la iglesia, tenemos total seguridad de así que como nosotros sufrimos y los vemos a ustedes sufrir, y nosotros hemos recibido de Dios la consolación, ustedes también la han de recibir. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia,
pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, y de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso lo pueden ustedes ver más adelante en el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando se haya terminado este estudio, léanlo y se van a dar cuenta de la persecución que va a sufrir Pablo. Va a llegar el momento que dentro de esa persecución, lo que está diciendo Pablo, sentíamos que nos íbamos a morir. Ya de hecho habíamos dado por sentado, de esta no nos salva a nadie. Por supuesto lo que les quedaba era la fe, que si Dios tenía el propósito de que no murieran, no se morían. Pero ellos inclusive ya habían perdido la esperanza, como dice al final del verso 8, perdido la esperanza de conservar la vida. Pero el verso 9 dice lo siguiente: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La razón de esta tribulación, de este sufrimiento causado por la persecución, es que ellos aprendiesen a no confiar en sus propios recursos, en su propia fuerza, sino que pudiesen aprender a confiar por completo en Dios, que es capaz de resucitar a los muertos. No solamente es capaz de mantenerte a ti y a mí vivos, sino que en caso de que muramos, también, si el propósito de Él es resucitarnos entre los muertos, lo hace. Por supuesto, llegará el día de la resurrección. Pero estamos hablando de que Él, teniendo el poder de la resurrección, también es capaz de proteger tu vida en el medio de las más grandes de las tribulaciones. Tal vez no es algo común aquí donde estamos viviendo, por lo menos en el caso mío, aquí en el sur de California. Posiblemente donde tú estés escuchando este mensaje, tal vez no sea lo más común, puede ser que lo sea. Pero dentro de la iglesia existe una gran persecución. No necesariamente dentro de la iglesia. La iglesia está siendo perseguida en todo momento, en todo el mundo. Pero hay ciertas partes del mundo donde esa persecución no es tan drástica, por así decirlo. Hay partes del mundo, en el Medio Oriente, países de repente como las Filipinas, he escuchado que matan a los cristianos, definitivamente en el Medio Oriente, en Irán, Irak, en Jordania, matan a los cristianos por el simple hecho de tener fe en Cristo. Escuché en un relato, perdón, donde creo que fue en el norte de Corea, donde consiguieron un grupo de cristianos y se les exigía que escupieran la Biblia para demostrar que ellos rechazaban todo lo que la Biblia decía. Y este grupo de cristianos eran capaces de escupir la Biblia y alejarse. Muy triste, por supuesto, porque no lo querían hacer, pero tenían temor a perder su vida. Y le pusieron una Biblia en el piso a una niña y le dijeron que escupiera, y si lo hacía, ella podía irse. Bueno, el relato va de esta manera, ya me estoy acordando. Atrapan a las personas, creo que es en una casa, una localidad, algo escondida, por supuesto. Toman la Biblia, tenían una sola Biblia para todo el grupo, ponen la Biblia sobre el piso y le dicen a las personas que para perdonar la vida ellos tienen que acercarse y escupir sobre la Biblia. Y las personas, algunos trataban de escupir muy poquito, casi que de fallar, de pegarle en una esquinita, otros lloraban mientras lo hacían. Pero llegó el caso de una niña, y creo que tenía como 13 o 14 años, que ella no lo hizo. Ella se agachó, mejor dicho, levantó la Biblia, la besó y la abrazó. Con eso la sacaron a ella, a su mamá y a su papá de la casa. Los acostaron en el piso y tomaron uno de estos vehículos que tienen una rueda metálica inmensa, muy fuerte, no me acuerdo cómo se llama en español. En inglés se le llama steamroller, no estoy seguro cómo se le llama en español. Una aplanadora, exacto. Y pasaron la aplanadora por encima de estas personas. Esa persecución es real, esa persecución existe en partes del mundo. La persecución que Pablo sufría tal vez en este momento no involucraba una aplanadora, pero quiero que sepan que la tradición nos habla a nosotros de un Pablo que termina siendo degollado, le cortan la cabeza por su testimonio de Jesucristo. Pedro, también nuevamente por tradición, se nos dice que Pedro va a ser crucificado, pero de manera invertida.
Santiago muere de un espadazo. Uno de los Santiagos, otro es tirado de una cumbre de un templo, la parte alta del templo. Así que la persecución es real. Y lo que está diciendo nuevamente aquí el escritor es que Dios es capaz de llevar a sus siervos al punto donde ellos ya no puedan confiar más en sus propios recursos y en su propia fuerza, pero con un propósito de que aprendan a confiar por completo y en todo en Él, en Dios. Verso 10 dice, el cual nos libró, hablando de Dios por supuesto, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Por qué? Porque todavía no han salido de todos los problemas. Así que si viene otra posibilidad de morir, el mismo Dios que antes los había librado y que los estaba librando, también iba a ser justo de librarlos en el futuro. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿De qué se refiere o a qué se refiere ese pasaje con respecto al don que fue concedido a ellos por medio de muchos? Bueno, este don estamos hablando de que se estaba orando por ellos, se estaban reuniendo la iglesia en oración pidiendo de que estos hombres que son siervos de Dios, Pablo, Timoteo, Silas, no fuesen a sufrir daño alguno, o por lo menos no fuesen a morir. Y lo hermoso es que como Dios no va a permitir que ellos mueran, esa obra de orar por estos hombres va a recibir la satisfacción de que la oración fue escuchada por Dios y que la respuesta de Dios fue sí, vamos a salvarlos, ¿no? Ellos no van a morir. Y entonces Dios va a recibir de muchas personas la gloria y la gracia por haber respondido a esa oración. A eso se refiere en este versículo 11. Les hago mención de que como el idioma para mí, de la versión Reina Valera, es un poco arcaico, suena diferente si estuviésemos leyendo una versión más moderna. Les voy a leer, digamos, ese verso para que se den cuenta en esta versión que es Dios habla hoy. Verso 11 de la versión Dios habla hoy. Vamos a ir desde el verso 10. Dice, y Dios nos libró y nos librará de tan grande peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Y si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Bueno, me parece a mí que la versión es un poquito más sencilla de entender esa versión, por lo menos la de Dios habla hoy. Verso 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hoy en día hay personas que les encanta demostrar lo que saben por muchas palabras, por mucha sabiduría que demuestran, mucha psicología, mucha filosofía. A veces lo hacen inclusive desde el púlpito. Pero me doy cuenta que la predicación de Pablo, y por lo que él está gozoso, es que es una predicación muy sencilla. Hay una sencillez y sinceridad que es divina. Divina porque viene de Dios y también puede ser divina porque es agradable al paladar. Dicen, no es con una sabiduría humana. Y por ello le están dando gracias a Dios. Porque de esa misma manera ellos se han presentado tanto al mundo como al resto de los cristianos. Verso 13. Porque nos escribimos otras cosas que las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Con respecto a esta gloria, nosotros somos la gloria vuestra, ustedes son nuestra gloria. El producto final que yo estoy entendiendo en este versículo es que Pablo les está diciendo, la obra que nosotros hacemos es para el gozo de ustedes en el día del Señor. Cuando venga Jesucristo
y ponga todas las cosas sometidas al orden correcto, porque el mundo no está al orden correcto en este momento, pero cuando ya el plan se haya cumplido, haya venido Jesucristo y todas las cosas ya queden establecidas, ustedes van a estar contentos de que nosotros fuimos sus siervos y les servimos y les ayudamos y tratamos de darle la consolación del Espíritu Santo, y nosotros también vamos a estar contentos. Ustedes son nuestra gloria. La obra que ustedes creyeron en el Señor y le sirvieron y le siguieron, esa es la satisfacción que tenemos nosotros. Porque va a llegar el día en que todas las obras van a ser puestas a prueba por el Señor. Y Dios, Él les está diciendo, ustedes estén contentos en nosotros y nosotros contentos en ustedes. Porque tienen el mismo pensar, el mismo gozo de conocer y servir a Jesucristo. Verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Eso es el plan que él tenía en mente. Les está diciendo, esto es lo que yo quería hacer. Pero no todo lo que nosotros queremos hacer funciona como queremos. Y no es que necesariamente nuestros planes no son buenos, nuestros planes no son santos, pero Dios tiene un plan que está por encima de todo aquello que nosotros podamos concebir. Y muchas veces nuestro plan y el plan de Dios es exactamente el mismo. Somos capaces de escuchar del Espíritu Santo qué es lo que Él quiere que hagamos, pero a veces no, hasta con la mejor voluntad podemos estar equivocados, y aunque hacemos planes tenemos que reconocer que es Dios quien va a liderizar nuestros pasos. En este caso, lo que había propuesto o se había propuesto hacer Pablo no se cumplió. He estado leyendo varios libros que hablan con respecto a cómo la iglesia posiblemente estaba criticando mucho a Pablo. Por eso Pablo, lo que vamos a leer en este momento, lo criticaban de una manera muy dura. ¿Cómo es posible que dijiste que ibas a venir, que ibas a hacer esto y no se hizo? Entonces por eso es que Pablo va a decir lo que viene en este momento, lo que viene a continuación. Así que al proponerme esto, o sea, ir a verlos en mi camino a Macedonia, y luego regresar de Macedonia y pasar por segunda vez antes de ir a Judea, cuando yo me propuse esto, aquí viene la pregunta, ¿usé quizás de ligereza? O sea, ¿lo hice así como que a la ligera? Obviamente la respuesta sería no. ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? La expresión es un poquito difícil, pero lo que está hablando es, ustedes piensan entonces que mis planes son carnales, donde hay una especie de ambigüedad, así como que si sí lo hago, que si sí, que si no lo hago, que si no, que si sí. No, todo lo contrario. Mira lo que dice en el verso 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿Sí en quién? En Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Y en Él, en Jesucristo, amén. O sea que se cumplen, sí. Gloria a Dios. Lo que Dios dice que se va a hacer, se propone y se hace. En Jesucristo todas las promesas son sí, son amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Versículo 21. Y el que nos confirma con todo, con todo esto, con vosotros en Cristo, lo leo nuevamente, les dije que lo más seguro van a haber errores, ahí viene nuevamente, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos unió es Dios. Nosotros estamos confirmados en ustedes en Cristo. Déjenme ver aquí si el versículo 21, que estoy seguro de que sí se va a leer, tal vez de una manera un poquito más sencilla, en esta versión que se llama Dios habla hoy. Dice, desde el verso 20, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios, y por esto, cuando hablamos a Dios o alabamos a Dios, decimos así sea, o sea, decimos amén, por medio de Cristo Jesús. Y Dios, Él es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha escogido. Nos ha marcado con un sello y ha puesto en nosotros en el corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Regreso ahorita a la Reina Valera.
Lo leo de nuevo, versículo 21 y en adelante dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué cosa tan interesante. El Espíritu Santo también es Dios. O sea, no solamente nos da en su amor el don de la salvación, pero nos llena de su propia presencia, nos llena de Dios mismo, nos llena del Espíritu Santo. Y eso que está haciendo, dándonos el Espíritu Santo, dice que es una garantía de esta salvación que tenemos. Aquí marqué yo un pasaje que les quiero leer. Está en la carta a los Efesios, en el primer capítulo, en el versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Garantiza nuestra herencia hasta que lleguemos a la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo es la garantía, es el sello, es aquello que determina de una manera fehaciente que nosotros no le pertenecemos a este mundo, sino le pertenecemos a Dios y estamos encaminados para estar con Él en el cielo eternamente. Otro pasaje que habla al respecto sería la misma carta en el 4º capítulo, en el versículo 30. Por cierto, quiero que sepan que les estoy leyendo ahora de esta versión que se llama la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Es importante que toquemos entonces esto. Si nosotros somos salvos, si tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, si ese Espíritu Santo es la garantía de que vamos a pasar nuestra eternidad con Dios mismo, nos está diciendo entonces: hagan esto, abandonen todo tipo de amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda clase de malicia. Eso tiene que ser totalmente desechado de la persona que está llena del Espíritu Santo. Dice: más bien, sean bondadosos y sean compasivos mutuamente, o compasivos los unos con los otros. Por último, dice esto que me parece que es sumamente importante: perdónense mutuamente. Perdonar. ¿Pero cómo hacemos eso? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El que no hace estas cosas, lo que está haciendo es exactamente lo que dice en el verso 30. Quítenle el no y se van a dar cuenta. Verso 30 dice, si le quitamos el no, dice que estarían agraviando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Si no estamos viviendo de esa manera como Dios manda, entonces estamos agraviando al Espíritu Santo que vive en nosotros. El consejo, por supuesto, la amonestación de Pablo en ese caso es: no agravien el Espíritu. Perdónense los unos a los otros y dejen de comportarse de esa manera errónea que ya se las leí en 2 oportunidades. Estamos a punto de terminar. Versículos 23 y 24 dice lo siguiente: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Qué interesante. Aquí está la razón por la cual Pablo no fue. Pablo no es que no quería ir, los planes eran de ir, pero la actitud que tuvieron los corintios, por los cuales él tuvo que mandarles esa primera carta, una carta muy fuerte, una carta que ellos, obviamente muchos de ellos rechazaron, no querían comportarse como Dios mandaba, obligaba que si Pablo iba a ir con un carácter muy fuerte hacia ellos, iba a ir a regañarlos posiblemente, a utilizar su autoridad eclesiástica como apóstol sobre el cuerpo de Cristo, porque para eso estaba el apóstol en ese momento.
Pero él no quería hacer eso, él no quería llegar de esa manera. Por eso él quería primero ayudarles a comenzar a comportarse de la manera correcta antes de irlos a visitar. Y por eso él dice de esta manera, que él simplemente no quiso pasar por allá porque él no quería pasar todavía mientras ellos se estuviesen comportando mal. Versículo 24 les aclara algo muy importante. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por fe estáis firmes. La aclaratoria de ese pasaje no es muy difícil. Él les está diciendo, yo no soy su jefe, yo no me estoy enseñoreando sobre ustedes, yo no soy aquel que los controla, todo lo contrario. Mi intención es ayudarlos para que ustedes permanezcan firmes en esa fe. Voy a concluir leyendo ese par de pasajes en esta versión que Dios habla hoy. Dice, pero si todavía no he ido a Corinto, como pensaba, pongo a Dios por testigo de que ha sido por consideración a ustedes. No es que queramos importunarles a ustedes lo que tienen, perdón, no es que queramos imponerles a ustedes lo que tienen que creer, pues ya ustedes están firmes en su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría. El trabajo del pastor, aunque varía por supuesto al trabajo del apóstol en algunas áreas, en este caso no varía. El trabajo del pastor nuevamente es no imponerles a las personas las cosas que tienen que creer, sino más allá de eso, cuidar de ellos, procurar ayudarles a que crezcan en la fe por medio del conocimiento de la palabra, y que Dios nos ayude a dar un buen ejemplo para que las ovejitas no vean en el pastor un mal ejemplo a rechazar, más bien un buen ejemplo a seguir. Dios les bendiga, ha sido para mí todo un placer compartir este capítulo con ustedes. Les pido 1000 disculpas cada vez que se me ha trabado la lengua y no le he leído el pasaje de manera correcta. Pero yo le doy gracias a Dios que Dios no necesita de mí para conversar con ustedes. Por medio de la palabra sé que les he hablado. Pídanle a Dios su guía, su sabiduría y un deseo genuino, que también lo pido yo, de que le seamos fiel y que seamos obedientes en todas aquellas cosas que nos acaba de enseñar por medio de este capítulo y el resto de lo que nos permitió leer. Así que una vez más ha sido un gran placer para mí compartir con ustedes, y cerramos en oración. Padre Santo, Señor, una vez más gracias. Que tu palabra consiga en nuestros corazones una tierra fértil para que produzca frutos para honra y gloria tuya y para bendición a la iglesia, Señor. Eres grande, eres bueno, eres misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque tú, en tu misericordia, en tu gracia, nos has amado y nos has invitado a que tengamos contigo una relación eterna por medio de Jesucristo. Te pido, Señor, por las personas que estén escuchando este estudio el día de hoy, todos aquellos que hasta el día de hoy no han puesto su fe y confianza en Jesucristo, Señor, llévalos a ese lugar, condúcelos con lazos de amor para que se humillen en tu presencia y creyendo que verdaderamente por medio de Jesucristo han recibido el perdón del pecado, sean capaces de decir: Jesús, eres mi Señor y Salvador, quiero vivir una vida que a ti te complazca. Y te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, que Dios me los bendiga, y ha sido todo un placer compartir con ustedes el día de hoy.